Auspicia Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia de Córdoba. El campo, pilar del desarrollo provincial. Córdoba entre todos. ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlo en la pantalla de Colsecor, la TV cooperativa. Iniciamos una nueva edición de Mundo Agro con toda la información para el productor agropecuario. Y ya hemos visto en sucesivos programas de qué manera se concretó en la sede del Club Sarmiento de Leones, en esa ciudad del sur provincial, el primer Congreso de Producción Agropecuaria del centro del país, que tuvo una masiva concurrencia, que tuvo muy buenas charlas en cuanto a lo que es capacitación para el productor agropecuario, pero tuvo también ejes para un interesante debate. Y uno de ellos fue brindado por el doctor y periodista Nelson Castro, quien estuvo presente para cerrar como corolario de numerosa información que, entre otros, Carlos Echepare ya habían suministrado a los asistentes en ese encuentro tan importante en Leones. En este encuentro, organizado por la Sociedad Rural de Leones, Nelson Castro dijo, entre otras cosas, que, por ejemplo, buena parte de las ciudades que están vinculadas a la producción agropecuaria, es decir, el ex productor agropecuario que se ha ido a vivir a la ciudad, hoy votaría por Cristina Fernández de Kirchner. También dijo de qué manera se utilizan los fondos provenientes de la producción agropecuaria a través de las retenciones para el pago de subsidios a nivel nacional. Estos temas y muchos más fueron los que abordó Nelson Castro en esta disertación, de la que vamos a ver un fragmento en esta edición de Mundo Agro. Este viernes, el gordito de invierno regala un increíble Fiat Uno Attractive y en el sorteo final hay 2 millones de pesos. ¿Todavía no tenés tu billete? ¡Anda a comprarlo ya! Gordito de invierno de la Lotería de Córdoba. Sortea el 20 de julio. Quiero marcarles esto. La foto de esto, que si se votara hoy, el ganador es Cristina Fernández de Kirchner. Y el ganador con comodidad. En algunos casos en primera vuelta y en algunos casos con una diferencia en la primera vuelta que, si bien no le alcanza para ganar, la deja en una posición de ganadora muy cómoda. Esta es la foto. Y va a tener que hacer mucho la oposición para que la película que falta de acá a octubre la foto cambie. Este es el fenómeno particular, esta es una combinación de la recuperación que ha tenido el kirchnerismo, que es indiscutible, y de la defección que ha tenido la oposición después de la expectativa que generó en el 2009. Así que esta es la foto del día de hoy. Y esto es lo que dicen todas las encuestas, las gubernamentales, las de los opositores y fundamentalmente aquellas pocas independientes. En este contexto, lo que viene es lo siguiente, y ahora después me voy a detener en cuanto a lo que es el análisis de hoy. ¿Cuál es el proyecto que hay por parte del gobierno? Es un proyecto muy claro y muy simple. Es un proyecto tendiente a buscar la permanencia en el poder indefinida. Para eso va a importar cómo sea el resultado de la elección de octubre. Es decir, una cosa es si el gobierno gana por un estrecho margen, otra cosa es si el triunfo es de la amplitud que tuvo, por ejemplo, en el 2007. Porque esa amplitud le va a generar al gobierno la posibilidad de tener un Congreso manifiestamente favorable, cosa que hoy no lo tiene. Con un Congreso manifiestamente favorable, el gobierno va a trabajar el proyecto de reforma de la Constitución tendiente a asegurar que Cristina Fernández de Kirchner pueda permanecer en el poder el tiempo en que quiera, o por lo menos aspirar a tener esa retención. Esto es lo que viene y esto es lo que está en ciernes, es el próximo paso. Por lo tanto, estamos aquí ante un proyecto de, yo diría, intento fundacional de una estructura política, no solamente un proyecto de gobierno. Esto que se llama el modelo, que el modelo tiene poco, después lo vamos a analizar, intenta buscar la forma de que este poder
se perpetúe a través de esta presencia, de la posibilidad de la presidenta durante mucho tiempo y después de la conformación de las nuevas dirigencias que aparezcan a partir de la Cámara. Esto está en la génesis de lo que se está pensando. Hay claramente por parte de Cristina Fernández de Kirchner una construcción personalista, ultra personalista, mucho más que la que tenía Néstor Kirchner, con gestos manifiestos de dejar por fuera lo que es la estructura hoy dada del Partido Justicialista. Esa es una realidad. En este marco, lo que sí es evidente es que ha habido una recuperación clara, contundente e indiscutible del gobierno después de su peor momento, que lo significó la conflictiva situación originada por la resolución 125 y la elección y su consecuencia política más directa desde el punto de vista electoral, que fue la elección del 28 de junio de 2020. ¿Cómo logró esto el gobierno? Es muy interesante analizarlo porque hay un mérito en la voluntad política que tuvo en ese momento el gobierno. El gobierno demostró tener, y cuando digo el gobierno fundamentalmente Néstor Kirchner, demostró tener un temple político mayúsculo para enfrentar eso, demostró tener astucia para utilizar cada ventaja que tenía desde el punto de vista político y fundamentalmente para aprovechar las muchas ventajas que dio la oposición. Esta situación que se vive hoy del gobierno no se puede entender si no se corresponsabiliza de lo que está pasando a la oposición. Obviamente el gobierno además tiene un factor a su favor muy importante, que es la disponibilidad de fondos para enfrentar una situación económica que en algunos sectores tiene signos de bonanza importantes. Signos de bonanza que hoy permiten poner un segundo plano, por lo menos en la consideración de una parte significativa de la sociedad, los temas profundos de la economía. Es decir, hoy para un sector muy importante de la sociedad que vota por el gobierno, la economía está muy bien. Y entonces explicar las situaciones intrínsecas de la economía, como esto no termina de sentirse, hoy no tiene un efecto desde el punto de vista electoral crítico para el gobierno. La Argentina, la sociedad argentina es una sociedad además que está acostumbrada a vivir con inflación. 30% de inflación anual sería en Uruguay un escándalo. La Argentina está acostumbrada a vivir con esto. Y por supuesto además está junto con esto tomada por lo que es el recuerdo del 2001. El recuerdo del 2001 es un recuerdo que pesa muy fuertemente, hoy por hoy, esto lo dicen los estudios motivacionales de las encuestas, a la hora de votar al ciudadano. Esto es algo que es muy importante conocerlo, e insisto, la oposición lo ha desconocido. Entonces, en este marco, hoy el gobierno da idea de capacidad de gobernabilidad. Da idea de manejo de las variables económicas, da idea de autoridad, transmite sus conceptos. La oposición no lo permite. Y esto también pesa a la hora de votar. Una cosa es la elección legislativa, otra cosa es la elección presidencial. Y la ciudadanía finalmente se da cuenta de estas diferencias. Y hay un tercer elemento que ha producido un efecto político ampliamente favorable para el gobierno, que es el efecto post-mortem del fallecimiento de Néstor Kirchner. Una de las cosas que se está observando en las encuestas confiables es que la situación en relación, por ejemplo, a la 125 en los sectores dependientes del campo ha cambiado. ¿Qué quiero decir esto? Los sectores rurales siguen manifestando su enojo, no solamente por aquello de la 125, sino por todas las dificultades que hay para las exportaciones, lo que pasa con la carne, lo que pasa con el trigo y demás. Pero los sectores
urbanos rurales se han escindido. Y esto ustedes lo verán aquí, como yo lo vengo viendo en los lugares donde estoy yendo del interior, corroborando lo que marcan las encuestas, los sectores urbanos rurales que en muchos casos estuvieron acompañando la protesta del campo, que estuvieron en la ruta, hoy se han separado y comienzan a votar al gobierno, volviendo a una situación no exactamente similar, pero más afín a la que pasó en el 2007. En el 2007 el voto del campo fue clave para el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy, digamos, no está en aquel nivel, pero ha recuperado mucho de lo que había perdido en julio del 2008. Los sectores rurales urbanos en las ciudades importantes, las rurales de Santa Fe, por ejemplo, y lo mismo está pasando aquí en Córdoba y en otros lugares, Cristina va ganando posiciones. Y por supuesto que esto además es producto de una actitud que está también en la esencia del kirchnerismo. Y esto es algo que no se puede... O sea, el kirchnerismo ha entendido que la caja son los fondos públicos, es un factor de cooptación. Y lo ha usado con éxito. Néstor Kirchner, en vida, llamaba a intendentes, a concejales, decía, a ver, este se opone que necesita, voy a ir, le voy a mandar el dinero para hacer tal o cual cosa. Cloacas, pavimentos, construcciones y demás. Y eso, por supuesto, genera adhesiones. Y, por supuesto, esas adhesiones políticas que generan después se ven transformadas en votos. Y no está mal desde el punto de vista de lo que es la gestión, porque uno dice, bueno, la gestión de gobierno es esto, ¿no es cierto? Si un gobierno dedica los fondos a la construcción de obras que benefician a la comunidad, esto es lo esencial por lo cual una comunidad vota o no vota al gobierno. Así que desde ese punto de vista es un análisis que uno debe reconocerlo. Lo que pasa que es un análisis corto de esta realidad que hoy busca el gobierno, que es una realidad de un ejercicio autoritario del poder, según el cual si el sector, el dirigente político o la autoridad se muestra sumiso a los deseos del gobierno y muestra una actitud crítica en cuanto a lo que es la corrupción, el autoritarismo y demás, por supuesto los fondos llegan. Si ese intendente, gobernador y demás no pertenece al ámbito del oficialismo, los fondos no llegan. Este es el problema, ¿verdad?, que genera esta concepción antinómica del kirchnerismo, que ha sido exitosa. Valle Cercano, muy cerca del deporte, muy cerca del centro, muy cerca de tus posibilidades. www.vallecercano.com. Valle Cercano, muy cerca tuyo. Valle Cercano, muy cerca del deporte, muy cerca del centro, muy cerca de tus posibilidades. www.vallecercano.com. Valle Cercano, muy cerca tuyo. Valle Cercano, muy cerca del deporte, muy cerca del centro, muy cerca de tus posibilidades. www.vallecercano.com. Valle Cercano, muy cerca tuyo. Nos vamos a la pausa. En instantes hay más información en Mundo Agro. Ya volvemos.